para continuar donde lo habíamos dejado la clase pasada, estuvimos hablando un poco, ¿no? Acerca de Romanos, acerca del primer capítulo de Romanos. Creo que alcanzamos a leer hasta el versículo 7. Vamos a continuar con nuestra lectura del primer capítulo de Romanos. Si pudieron leer los versículos 8 al 15. Y digamos que del versículo 8 al 15, que se habla acerca, digamos, vemos una acción de gracias y también una oración. Él comienza el versículo 8 diciendo, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Es muy bonito este versículo. Es una acción de gracias porque la fe de los romanos está siendo proclamada por todo el mundo. Y y oración para que Pablo pueda venir a ellos, ¿no? Y comenzar a impartir el don espiritual y ser mutuamente edificados. Nosotros vemos a lo largo de estos versos y de pronto enfocado un poquito en los versos 10 y del verso 10 al versículo 13, podemos comenzar a ver al menos una partecita del propósito de esta carta para Pablo. Um, él quiere ir a la iglesia en Roma. Él quiere ir a animarlos en su fe. Y Pablo hace tiempo que se fue a los creyentes romanos, pero su ministerio en el Oriente le había impedido hacerlo hasta ahora. Nosotros, si leemos, por ejemplo, el versículo 10 que dice, rogando de que alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, ¿no? Refiriéndose a lo que mencionábamos de un poco ese anhelo y ese deseo que él tenía de por fin llegar a Roma, a visitar a los creyentes. Am, y luego en el versículo 11 dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros. Entonces, fijémonos que aquí vemos una parte, como les menciono, del objetivo de Pablo con la carta a los romanos. Uno, entonces, comenzamos que era que quería ir a visitar la iglesia en Roma, pero él también quería impartirles, ¿no? Dice que quiere comunicaros, quiere hablar de ellos, de algún don espiritual, para que ellos puedan ser edificados. Y luego él también dice, pero yo también quiero ser confortado, quiero ser edificado, ¿no? Por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Entonces, es muy bonito porque vemos el deseo de Pablo y ese cuidado pastoral que él tenía de cómo él pensaba en la iglesia, cómo él quería llegar a esos creyentes. Y él está impresionado por la fe de los romanos, la fe que se ha comenzado a esparcir, la fe que se ha comenzado a divulgar por todo el mundo. Entonces, esto es bien interesante. Quisiera saber si alguien nota algo del versículo 10 al 13 que quisiera compartir de pronto con nosotros del versículo 10 al 13. No sé si ustedes notan algo que pronto quisieran discutir. Algo que a mí me llamaba la atención era que él habla de que su viaje a Roma, eh, no así, él habla que el viaje que él quiere tener a Roma no se ha dado. En el versículo 13 lo notamos, porque dice, porque hasta ahora he sido estorbado. Entonces, es bien importante este verso y nos ayuda a nosotros también ponernos de pronto un poco en los pies de Pablo. ¿Cuántas veces también, digamos, en el área ministerial, digamos, ustedes, ¿no? Como ministros de la palabra, no han querido ir a un lugar, no han tenido el anhelo de ir a apoyar de pronto a una iglesia o de servir en cierto lugar, pero las cosas no se dan, ¿no? Y aquí vemos que el deseo de Pablo no se apagaba, que él quería seguir yendo, que él quería tenía ese deseo, lo ponía en oración, le impactaba escuchar de la iglesia en Roma, pero hasta ahora su viaje había sido estorbado, pero él quería llegar a ellos. Entonces es bien bonito de pronto también nosotros a veces cuando leemos esta carta a los romanos, ponernos un poco en los pies de Pablo. Am, Vamos a leer del versículo 14 al 15. Dice lo siguiente aquí para seguir continuando con la discusión. Y los invito a que puedan leer conmigo, am, para que si notan algo, lo compartan.
Dice lo siguiente en el versículo 14. Dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Aquí Pablo dice que él está obligado, ¿no? Dice que está obligado a griegos y no griegos. Um, esto no debe verse como lo mismo que un judío y un gentil, porque fíjense que cuando Pablo hace una diferencia entre judíos y gentiles, él usa esas palabras, judíos y gentiles. Aquí él está hablando acerca de gente que habla griego o que no habla griego, ¿sí? Se trata de naciones donde el idioma griego se habla con fluidez y otras naciones donde el idioma griego no se habla con fluidez, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros en las cartas de Pablo vamos a leer en las palabras judío, las palabras gentiles, pero aquí él hace un énfasis en a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, o deudor, diciendo que es deudor de compartir el evangelio, ¿no? De anunciar las buenas nuevas. Entonces es bien interesante que podamos hacer esta distinción en la lectura del libro de Romanos, cuando se hable de gentiles y, y, y de judíos, el apóstol Pablo hace la diferencia, pero aquí él está hablando un poco es acerca del idioma, ¿sí? De los que hablan griego y de los que no hablan griego. Entonces, para que ustedes lo puedan aquí tener en cuenta. Ahora, eh, en Romanos del 14 al... Vamos a seguir leyendo Vamos a leer el versículo 16. Versículo 16 dice lo siguiente. em, Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, am, hay que notar tres cosas aquí, tres cosas que Pablo siente con respecto al Evangelio, ¿no? En el versículo 14 encontramos la primera, digamos, la primera de estas tres cosas acerca de cómo Pablo se siente respecto al Evangelio. Y la número uno, que sería obligación, ¿sí? Y si ustedes tienen un cuaderno, yo recuerdo que estábamos tomando notas de cada versículo en específico. Aquí en el versículo 14, cuando el apóstol Pablo dice, soy deudor, eso lo podemos entender como esa obligación, la obligación que sentía el apóstol Pablo, obligación. En el versículo 15 vemos que él dice que él está ansioso, ansioso por compartir. Dice el versículo 15, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Él decía, en cuanto a mí, pronto, ¿sí? Él estaba ansioso por compartirlo. Decía, pronto lo voy a compartir. En este versículo 15, si ustedes quieren subrayar, pronto estoy a anunciaros el Evangelio. Esta es como la segunda cosa en cuanto a cómo se sentía el apóstol Pablo respecto al Evangelio. Uno, él entendía la obligación. Dos, él estaba aquí ansioso. Si ustedes lo quisieran anotar, yo lo estaba aquí anotando con ustedes. Ansioso. Y número tres, en el versículo 16, ¿qué es lo que de pronto llama la atención? Lo que llama la atención es la primera frase que él dice. Él dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Está diciendo, no se avergüencen, que sería la tercera cualidad, ¿no? Eh, lo tercero en cuanto a Pablo, la tercera cosa que siente Pablo en cuanto al evangelio. Dice, no se avergüencen, no se avergüencen. Como cristianos, muchas veces pues nosotros estamos obligados, ¿no? Predicar el evangelio. Hemos sido llamados a ser testigos. Am, y tenemos la medicina, ¿cierto? Tenemos la medicina para muchos males de los que las personas viven hoy en día. Muchas personas buscan la verdad, buscan la paz, buscan la luz, pero buscan en lugares equivocados.
Y nosotros tenemos esta medicina para compartirla a las demás personas, las personas que están enfermas a nuestro alrededor. Y debemos hacer todo lo posible para contarle a la gente acerca de Jesús. Esta es nuestra obligación, ¿sí? Como algo que me ha marcado mucho son las palabras del profeta Jeremías. El profeta Jeremías dice, después de que después de que lo habían echado en una letrina, después de que se habían burlado de él se quería casar y Dios le dice que no se va a casar nunca. Después de todo lo malo que le pasa al profeta Jeremías, él dice que aunque él tratara de huir de Dios y tratara de nunca decir nada que Dios le revela, él dice que la palabra de Dios es como fuego en sus huesos, que aunque él tratara de callarla, igual saldría. Entonces, esto habla mucho acerca de predicar el evangelio, ¿sí? Y para aquellos que tienen miedo de hacerlo, el apóstol Pablo les dice, ¿no? En el versículo 16, él dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El evangelio es un mensaje que trae salvación y esa salvación trae una redención y esa redención nos ayuda a nosotros a entrar en comunión con el Señor, a entrar en su presencia, a disfrutar de la paternidad de Dios. Entonces, eh, eh, el apóstol Pablo dice, es como si él estuviera diciendo que él no tiene tiempo para avergonzarse, ¿sí? O avergonzarse por el mensaje, por el mensaje del evangelio, porque él dice, soy deudor, ¿sí? O sea, estoy debiendo algo. Y no sé si alguno de ustedes en algún momento le han debido dinero a alguien. En Colombia nosotros le llamamos a las personas que deben, a las personas a los que nosotros les debemos dinero, los llamamos culebras, ¿sí? Decimos como esa culebra, esa serpiente, ¿no? Que está al acecho, siempre cobrándome, ¿no? El dinero que yo le debo. El apóstol Pablo se sentía un poquito similar, ¿sí? Sentía como que las personas que él veía, a griegos como a no griegos, a sabios como a no sabios, él dice, yo soy deudor de ellos, soy deudor, les debo algo, les debo esa medicina que yo tengo, ¿sí? Que es el evangelio. Y dice, por eso pronto estoy para predicar el evangelio, ¿sí? Entiendo esa urgencia. Y luego en el versículo 16 dice, porque yo no me avergüenzo del evangelio, ¿sí? Porque si yo les comparto el evangelio, que es poder de Dios, eso traerá salvación para todo aquel que cree. Entonces, es un poco acerca del mensaje del apóstol Pablo aquí en los primeros versículos que encontramos. Y quisiera hacer pronto un enfoque aquí en cuanto a predicar el Evangelio y lo importante que era para el apóstol Pablo. Así que quisiera que fuéramos a Primera de Corintios capítulo 9 versículo 16. Vamos a Primera de Corintios capítulo 9 versículo 16. Este versículo es bien chocante porque pues nosotros debemos predicar el Evangelio. Y cuando lo hacemos, eh, pues hay una recompensa, pero cuando no lo hacemos hay un juicio. Am, y los primeros 14 versículos de Deuteronomio 28 muestran los beneficios de seguir a Dios. Pero a estos luego le siguen unos 54 versículos que hablan de los castigos y las maldiciones que recibimos si no obedecemos a Dios. El apóstol Pablo, él conocía la ley, ¿sí? Él conocía la ley y nosotros lo hemos hablado en las primeras dos clases acerca de, bueno, cómo el apóstol Pablo estudió a los pies de Gamaliel, cómo era un fariseo, cómo él había sido bien educado, bien entrenado. Y, y cuando el apóstol Pablo habla acerca de la palabra, ¿no? Como la palabra es útil para redarguir, él se refiere cuando él dice la palabra, se refiere al Antiguo Testamento, ¿sí? A lo que él había estudiado, a lo que él había conocido. Por eso en el versículo 16 de este capítulo 9 que acaba de leer la hermana Jenny, cuando dice, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, ay de mí si no anunciar el evangelio. ¿Sí? En la teología del apóstol Pablo, eh,
Él entiende esa necesidad, ¿sí? Que el conocimiento de tener un encuentro con Cristo, el conocimiento de Jesús, el conocimiento de este rey que muere en la cruz, este Mesías que muere en la cruz y que resucita, ah, es una necesidad impuesta, ¿sí? Es casi que obligatorio para el apóstol Pablo compartir el evangelio y anunciarlo, porque si no lo hace, dice, ay de mí si yo no anuncio el evangelio, ¿sí? Ay de mí si no anuncio el evangelio. Entonces, eh, digamos que ahora podemos volver a Romanos, si quieren, Romanos, seguimos en el capítulo 1. Romanos capítulo 1. Encontramos aquí en el versículo 16 y 17, vamos a leer el versículo 17 para terminar esta partecita, que dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, esta es la declaración prácticamente, cuando uno escribe un ensayo, uno lo divide como en la parte principal, la tesis, el desarrollo de la tesis, de la investigación. Se puede decir que eh, una oración, una declaración de tesis suele ser una oración que expresa como la idea principal de un trabajo, ¿no? En una investigación o en el ensayo. Y esta es la declaración de la tesis de Romanos, el versículo 16 y el versículo 17, que lo vamos a leer nuevamente. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Sí, la tesis sería, porque no me avergüenzo del Evangelio. Es poder de Dios para salvación. A todo aquel que tiene fe, al judío primeramente, también al griego, porque el justo, porque en él la justicia de Dios se revela por la fe, para la fe. Como está escrito, el que es justo por la fe vivirá. Entonces, en estos primeros 17 versículos, conocemos entonces la intención del apóstol Pablo. Conocemos cómo él se quiere presentar a la iglesia en Roma, ¿sí? Un poco encontramos una expresión que el apóstol Pablo utiliza bastante en sus cartas, que es gracia y paz para vosotros. Encontramos también un poco cómo se sentía el apóstol Pablo en cuanto a su obligación de compartir el evangelio, acerca de esa urgencia, lo ansioso que se sentía de compartir el evangelio, y también un poco como él quería que las personas estuvieran, como él quería impulsar a las personas a compartir el evangelio, que no se avergonzaran. Entonces, la salvación incorpora, ¿no? Digamos, todos los beneficios del evangelio. Y es algo en lo que vamos a comenzar digamos, a profundizar, eh, algo en lo que vamos a profundizar un poco aquí en esta partecita de la clase. La salvación incorpora todos los beneficios del Evangelio, ¿sí? Y seguramente ustedes conocen estos beneficios, pero como para recordarlos, uno pues es el perdón de pecados. Lo segundo pues sería la reconciliación y vida, ¿no? En paz con Dios. La tercera sería como esa adopción en la familia eterna de Dios. Hay un cuarto beneficio, es la redención, ¿no? De la esclavitud del pecado. Eh, otro beneficio, el quinto, sería la absolución, ¿no? De la sentencia que teníamos. Eh, y la justicia de Dios, bueno, ya que hablamos un poquito acerca de cómo la salvación incorpora, bueno, varios beneficios del Evangelio. Aquí el apóstol Pablo habla acerca de la justicia, ¿no? Y de ser justo. Y la justicia de Dios es una frase cargada de mucha teología, ¿sí? Primero, cuando nosotros hablamos de la justicia de Dios, describe un poco el carácter de Dios, ¿sí? Dios es un Dios recto y justo, y Él es fiel a sus promesas, es fiel a sus promesas. Y como sabemos que Dios es un Dios recto y que Dios es un Dios justo, en segundo lugar, dado que el carácter se revela, ¿no? En la acción, la justicia de Dios se refiere como a la actividad, ¿no? Salvadora de Dios.
que que extiende, digamos, la justicia de Dios a toda su creación. Beneficios de la salvación. Uno de ellos, entonces sería aquí, podemos decir que es el perdón de pecados. El perdón de pecados. Em, Otro pues sería la reconciliación, ¿verdad? Y vida en paz con Dios. Había otro entonces que habíamos hablado, digamos, de de la redención, ¿no? Redención, redención de la esclavitud, ¿no? Del pecado, la esclavitud del pecado. Y podemos decir que podemos decir también, un otro podría ser la adopción a la familia de Dios, adopción am, en la familia eterna de Dios. Y creo que los vamos a dejar con estos cuatro para seguir un poco hablando aquí acerca de de la teología, ¿no? Am, Acerca de la teología de de la frase, ¿no? Estábamos hablando nosotros acerca de la justicia de Dios y que es una frase, pues, bien cargada, ¿no? De teología. Y lo primero, pues, nosotros hablamos mucho acerca de que Dios es justo, ¿sí? Nosotros decimos Dios es justo, Dios es un Dios justo, y la justicia de Dios se describe, ¿no? En su carácter. Es parte del carácter de Dios ser un Dios justo. ¿Y qué significa ser un Dios justo? Ser un Dios recto, ¿sí? Y fiel a sus promesas, que es lo que estamos escribiendo acá, fiel a sus promesas. Y en segundo lugar, pues debido a que Dios es un Dios recto y es un Dios justo, y su carácter, ¿no? Se ve reflejado en las acciones que él hace, ¿sí? Por ejemplo, mi carácter podría ser un carácter digamos, yo siempre estoy enojado, ¿sí? Y yo tengo el carácter fuerte de una persona que está enojada. ¿Por qué sé que tengo un carácter fuerte de una persona que está enojada todo el tiempo? Porque mis acciones reflejan, ¿verdad? Ese carácter que yo tengo. El carácter de Dios y parte de, digamos, la justicia de Dios que describe el carácter de Dios se refleja pues en las acciones que Dios hace, ¿sí? Así que la justicia de Dios se refiere a esa actividad, ¿no? Salvadora que extiende, ¿no? A toda la creación, ¿sí? Eh, entonces, así para Pablo, digamos, digamos, para Pablo no era suficiente que Dios fuera justo, ¿sí? Él decía, debe actuar conscientemente con su rectitud para establecer justicia en el mundo. Entonces él dice, él es justo y lo demuestra enviando a su hijo, ¿sí? Y Pablo, él creía que Dios había logrado en Cristo, ¿no? Lo que Dios había logrado en Cristo era demostrar la fidelidad a su pacto, ¿sí? Y que como él era fiel a su pacto, entonces era un Dios justo, un Dios recto, que era fiel a sus promesas, y que debido a esto él establecía como esta salvación para todo el mundo, ¿sí? Para todo el mundo, para judíos y para gentiles. Porque si nosotros leemos aquí en el versículo 16, perdón, 17, él dice porque el Evangelio, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces aquí estamos solo analizando esta primera partecita de la justicia de Dios, ¿no? Entonces quedamos en que, bueno, la justicia de Dios, Dios es un Dios justo, ¿no? Y la justicia de Dios es como revela el carácter de Dios, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo dice, Dios es justo, ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué Dios es justo? Porque Él envía a su Hijo, ¿sí? Demuestra ser fiel a a sus promesas, ¿sí? Demuestra su fidelidad, la fidelidad de su pacto, y debido a esto, Él establece que salvación para los judíos y para los gentiles, ¿sí? Entonces eso es lo que Pablo está tratando de decir aquí en el versículo 17. Ahora, ¿a qué se referirá Pablo con más el justo por la fe vivirá? Me gustaría escucharlos a ustedes en este contexto de lo que estamos hablando. Eh, no sé ustedes que cuando han leído este pasaje,
que entienden cuando dice el justo por la fe vivirá. Por la fe, para la fe, es como lo que yo quisiera decir, ¿sí? Por medio de la fe, am, es decir, como por la fe, es como decir, como la obediencia, ¿no? De la fe. Eh, esto, em, la base, digamos, para explicarlo de una manera un poco más sencilla, la base de la actividad salvadora de Dios, ahora revelada en el mundo a través de Cristo, se encuentra, ¿no? En la fidelidad de Dios a sus promesas, ¿no? Hechas a Abraham, a Moisés, a David, etcétera, a su pacto. Y al enviar a su Hijo Jesús, Dios cumple, digamos, el pacto que él había asumido anteriormente, ¿sí? Y la fidelidad del pacto de Dios impulsa la fe humana, ¿no? La fidelidad de Dios impulsa como esa fe que tienen las personas en el Evangelio, ¿sí? Cuando las personas creen, obedecen el mensaje del Evangelio, eso trae salvación. Entonces, el objetivo de los actos, ¿no? Digamos, salvadores de Dios es crear un pueblo justo, identificado por la fe, que es como esa insignia del pueblo de Dios. Entonces, lo voy a escribir aquí un poquito, lo voy a escribir aquí de una manera un poco más sencilla. Aquí entonces estamos hablando aquí de la fe. Aquí estamos hablando aquí arriba de la justicia de Dios. Estamos aquí hablando de la justicia de Dios. Aquí estamos hablando de cuando Él dice, mas el justo por la fe vivirá, ¿sí? Entonces, se puede decir aquí que por medio de la fe, la fidelidad enfatiza, ¿no? La fuente divina de justicia. Entonces, aquí voy a poner aquí esto. Se los voy a copiar para que ustedes lo puedan ver. Yo tenía mis notas. La fidelidad del pacto de Dios impulsa la fe humana en el Evangelio cuando las personas creen y obedecen el mensaje del Evangelio que trae salvación. Eso quiere decir que eh, que entonces cuando las personas, ¿no? Cuando dice que el justo por la fe vivirá, es como esa fe que es impulsada, ¿no? Esa fe que impulsa a las personas a creer, a obedecer el mensaje del Evangelio. ¿Y eso qué hace? Pues trae esa salvación y trae esa verdadera vida, esa verdadera plenitud en la vida, ¿no? Ahora, el que es justo por la fe vivirá, se puede decir que, primero, bueno, pues la justicia es necesaria para la vida, ¿no? Y la salvación. Y segundo, pues fe es el significado de la justicia. Y lo voy a poner aquí para que ustedes lo puedan tener. Aquí, uno, justicia, aquí dos punticos. El que es justo por la fe vivirá significa dos cosas. Uno, la justicia, ¿no? Es necesaria para vivir la vida y la salvación. Y segundo, la fe es el significado de la justicia. Y todo lo que dice, eh, entonces esto para entender, digamos, la anterior parte. Eh, Aquí uno, pues, para entender aquí esta parte del versículo 17, para seguir adelante con los versículos 18, vamos a recapitular un poquito lo que el apóstol Pablo está diciendo desde los versículos 16 al 17. Entonces, habíamos quedado que los versículos 16 y 17, ¿qué son? Voy aquí a ponerlos. Aquí vamos a anotarlo. Entonces, eh, perdón, versículos 16 y 17 se puede decir que es como la tesis de la carta a los romanos, ¿no? Él les está diciendo a ellos que no se avergüencen del evangelio, porque el evangelio trae salvación, y luego está diciendo que el evangelio es una muestra de la justicia de Dios, ¿sí? Que el evangelio mismo es una muestra de la justicia de Dios, porque el enviar a su Hijo para traer salvación a todas las personas
muestra, digamos, la intención del Padre de querer ser, demostrar, perdón, es enviar a Jesús, ¿no? Enviar a su Hijo. Muestra cómo muestra, refleja el carácter de Dios al enseñarlo como un Dios que es justo, un Dios que tiene un carácter justo, que tiene un carácter justo. Y sabemos que es un Dios justo porque sus acciones lo reflejan. Entonces, al él enviar a Jesús, muestra entonces como esa justicia que se extiende para toda la creación, ¿sí? Que con eso él cierra el versículo 16, porque él dice, más el justo por la fe, perdón, más el justo por la fe vivirá, perdón, versículo 17, porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Entonces, versículo 16 y 17 son la tesis, ¿no? De esta carta. Mostrar que en el Evangelio hay poder y mostrar que el Evangelio refleja ese carácter justo de Dios. ¿Y por qué refleja ese carácter justo de Dios? Porque el enviar a Cristo refleja, entonces, cómo Dios anhela ser fiel y cumplir sus promesas, ¿sí? Para todo el mundo, ¿vale? Entonces, eh, ahora, en el versículo 18, vamos a comenzar a leer el versículo 18, hablando aquí un poquito, dice culpabilidad del hombre. Vamos a seguir entonces con el versículo 18 y vamos a seguir como hemos venido haciendo. Es bien interesante, ¿no? Hacer el análisis verso por verso y mirar cómo a dónde nos va llevando la lectura. El versículo 18 dice lo siguiente. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Entonces, eh, esto digamos, es bien interesante porque um, r- cuando Pablo deja de lado cualquier um, inhibición que pueda tener para compartir el Evangelio, la revelación del Evangelio se hace posible, ¿sí? Sin embargo, podemos ver aquí en este versículo, en contraste con la revelación del Evangelio, hay otra revelación, ¿sí? Pablo escribe, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Y luego dice, impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, ¿sí? En otra versión dice que oprimen la verdad, ¿sí? Y la palabra, la palabra aquí que él usa eh, eh, se revela, ¿sí? Se revela, pero también podía traducirse como algo que ya ha sido revelado, ¿sí? Digamos, teniendo, digamos, un poco el significado que también se puede deducir en el texto original. Y la idea aquí es que para Dios, aquí es que Dios ha permitido que su ira sea expuesta al mundo entero, así como su justicia, ¿sí? Como su justicia también ha sido expuesta a todo el mundo, ¿sí? Pero la mayoría de la gente no identifica ninguna de estas características, ¿sí? Además, este verbo que él está usando, el de revelar o reveló, ¿sí? Eh, está en tiempo presente continuo, ¿sí? Lo que indica la naturaleza continua, digamos, de cada revelación, que esto lo encontramos en el texto original. Entonces, Dios no reveló simplemente en un momento su justicia y luego en otro momento su ira. Más bien, tanto lo que el apóstol Pablo está intentando explicar es que tanto su justicia como su ira se revelan continuamente, ¿sí? Entonces, ahí para que ustedes lo puedan ir anotando. Tanto su justicia, voy a compartirles aquí el texto en pantalla para que ustedes lo puedan tener. Romanos 1. Entonces, es bien interesante este concepto de la ira de Dios y cómo la ira de Dios es reflejada también al mismo tiempo que se revela su justicia, ¿no? Es bien interesante y siento que es bien importante también para entender la teología del apóstol Pablo. Entonces, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Y aquí la palabra, como les digo, revela en el texto original, usan
Es bien interesante entender esto porque eh, el verbo que está usando, el de reveló, habla acerca de que Dios, digamos, no simplemente revela su justicia en un momento y en otro su ira, sino que más bien revela los dos. Y estas dos características contrastan porque en muchos aspectos son muy parecidas, ¿sí? Am, es la justicia de Dios la que causa su ira, ¿sí? Porque si Dios no fuera un Dios justo, entonces no habría necesidad de ira contra la injusticia. ¿Sí? Eh, hay un teólogo que se llama Karl Barth que simplemente describe estas dos características en la siguiente frase. Él dice, la ira de Dios es la justicia de Dios, aparte y sin Cristo. ¿Sí? Y en estos dos versículos queda claro que Dios ha elegido revelar tanto su justicia como su ira. Y y es bien interesante porque, digamos, no es como que Dios sea un Dios justo o malvado o bueno contra malo o que en Cristo es diferente, ha separado con Cristo, sino que un Dios justo también es un Dios que refleja, ¿no? Un Dios justo también es un Dios que, digamos, hace justicia, ¿sí? Hace justicia. Entonces, es bien interesante porque aquí dice que la ira de Dios se derrama contra aquellos que tienen conocimiento de Dios, pero suprimen descaradamente esta verdad. Esto es bien, bien importante porque dice en el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Sí? Entonces, fíjense esto, es como que las personas que tienen el conocimiento de Dios, pero suprimen esta verdad, ¿sí? Porque pues el pecado nunca es accidental, ¿no? Y siempre conlleva, digamos, a un castigo. Sin embargo, a pesar de esto, incluso en medio de la ira de Dios, también se refleja, ¿no? La misericordia de Dios eh, eh, es como que la ira de Dios está dirigida contra toda impiedad y la maldad de los hombres, no contra los hombres, ¿sí? Es como Dios él odia el pecado y lo juzga, pero ama a los pecadores, ¿no? Y desea su salvación. Por eso Dios envía a su Hijo para proveer a todo hombre injusto, incluso al hablar de su ira, proveer el amor y la misericordia, ¿no? Y esto es bien evidente. Hay tres puntos importantes y se los voy a... eh, estos son los puntos, digamos, importantes que yo les quiero compartir. Son 6 puntos y se los voy a copiar aquí en la guía para que ustedes los puedan ver y los puedan anotar o tomar una fotografía. Estos son unos puntos importantes de los versos que hemos leído el día de hoy. Entonces, primero, Pablo no se avergonzó del Evangelio porque sabía que los no salvos, ¿sí? Los no creyentes debían escucharlo para ser salvos. Segundo, tanto la injusticia como la ira de Dios se revelan continuamente a la humanidad y contra ella, ¿sí? Sin embargo, los no salvos no son simplemente ignorantes, sino que suprimen la verdad con su pecado, ¿sí? Ahora, el pecado también es un evento activo, no pasivo, e incurre el juicio de Dios. Quinto punto sería que la ira de Dios no se derrama sobre la humanidad, sino contra la maldad de la humanidad, ¿sí? Y sexto, Dios ha hecho provisión, bueno, ha proveído, Dios, eh, Dios ha proveído para los pecadores en su pecado para que puedan ser rescatados. Entonces, como que provee la salvación. Am, Esto es bien importante para que podamos entender los versículos que hemos leído hace poquito, ¿no? Entonces, quisiera saber si de pronto de estos puntos o de los versos anteriores que hemos leído acerca de la ira de Dios, la justicia de Dios, como la ira y también la ira y la justicia de Dios son dos características, ¿no? Que están juntas. Vamos a continuar entonces leyendo el versículo 19 y el versículo 20. Entonces los invito a que podamos ir al versículo 19 y el versículo 20. Dicen, porque la ira de Dios no revela, perdón, 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles
desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, ¿sí? El apóstol Pablo aquí es bien claro, es bien claro con lo que él dice, porque él dice que a la luz del hecho del conocimiento de Dios, digamos que todo el mundo se aclara, ah, y Pablo dice que Dios está justificado, ¿no? A ejercer su ira hacia la humanidad por suprimir ese conocimiento, ¿sí? Eh, entonces lo que es, digamos, una evidencia, digamos, lo que se evidencia acá es que la humanidad no solo el mundo salvo sabe acerca de Dios, porque Dios se lo ha dejado claro al mundo, ¿sí? Ahora viene algo que decir acerca de este conocimiento, porque si el conocimiento de Dios equivale, ¿no?, a conocer a Dios, entonces este pasaje parece apoyar muchas de las enseñanzas universalistas, ¿no? Porque pues el conocimiento se aclara a todos los hombres. Entonces, ¿qué se refiere con qué entonces este conocimiento, en qué este conocimiento se hace tan claro? ¿Sí? Lo que cuando aquí el apóstol Pablo dice, porque lo que de Dios se conoce, se les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, ¿sí? Am, la frase que él usa acá se puede, digamos, traducir digamos, en lenguaje original a lo que se puede saber acerca de Dios, ¿sí? Es realmente como el punto de discusión, ¿sí? Es el conocimiento de Dios lo que se identifica, digamos, en otras partes de las Escrituras como el medio por el cual se llega a la salvación. Entonces, si esto es lo que de pronto el apóstol Pablo quiere decir, entonces la salvación llega a todos los hombres en todo momento, porque este conocimiento que se ha manifestado claramente al mundo, porque este conocimiento se manifiesta claramente a todo el mundo entero. Pero, sin embargo, ¿no? La pregunta que surge es, um, ¿qué tipo de motivación tendría el apóstol Pablo para compartir este evangelio? ¿Sí? El mundo no corre peligro de condenación y ciertamente no hay necesidad de arriesgar la vida por el bien de los alcanzados, si todos quedan expuestos y salvos por este conocimiento, ¿sí? Esto entonces parece como otro tipo de evangelio. Pero si nos detenemos a pensar, eh, eh, digamos de manera más clara, ¿no? Lo que él está diciendo, y lo vamos a leer nuevamente, que dice, porque de Dios se conoce, porque de Dios se conoce, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Sí? Am, Lo que el apóstol Pablo está hablando es que las cosas invisibles, ¿no? El eterno poder de Dios, todo lo que nosotros vemos, ¿sí? Su creación, ¿sí? Todo lo que nosotros vemos es una evidencia, ¿sí? Las cosas, inclusive dice las cosas invisibles de Él. Todo eso muestra la deidad de Dios, ¿sí? Todo eso muestra su poder, ¿sí? A pesar de que nosotros no vemos el cosmos, a pesar de que nosotros no vemos... no vemos digamos, no podemos tocar las estrellas. Todo lo que nosotros vemos refleja ese poder, esa deidad de Dios, que es visible para todos. Por eso el apóstol Pablo dice, todos los que ven las cosas visibles, ¿no? Invisibles, ven su eterno poder y su deidad. Entonces no tienen excusa de decir que Dios no existe, porque todo lo que vemos refleja ese Dios creador, ¿sí? Ese Dios que hizo el mundo de la nada, ¿sí? Ese Dios que hizo el mundo de la nada. Entonces, es bien interesante porque nos revela, digamos, un punto de teología, digamos, muy importante, ¿sí? Y es ese conocimiento de Dios que se obtiene a partir de la creación, ¿sí? De poder ver la creación, de poder ver los árboles, de maravillarse, ¿sí? Con la creación. Am, entonces lo que él dice es como no hay excusa para la humanidad, ¿sí? Ante el tribunal de Dios. No se puede decir que no conocía la verdad. No se puede decir que no conocía, ¿no? A Dios, porque
para aquellos que argumentan, ¿no? Que las cualidades invisibles de Dios son demasiado imperceptibles como para emitir, digamos, un veredicto, ¿sí? Eh, todo demuestra que hay un Dios creador, ¿sí? Cuando se ven las cosas detalladamente, el apóstol Pablo dice, pues se pueden dar cuenta que todas las cosas hechas han sido creadas por Dios. Entonces, el argumento de Pablo aquí es que todos los que alguna vez han vivido, ya sea que sean conscientes de Dios, eh, son responsables de también reconocer la belleza de la creación, ¿sí? Y esa revelación que viene por simplemente ver la creación, ¿sí? Por ver la creación. Hay muchas personas y muchos, digamos, personas que han sido ateas, que luego se han convertido al cristianismo, que que luego dicen, es que no, yo llego a la conclusión de que esto no pudo haber sido creado por coincidencia, ¿sí? No pudo haber sido creado por coincidencia. Em, que todo el mundo que nosotros vemos, ¿sí? Hubo alguien inteligente que lo tuvo que haber creado, ¿sí? Hubo una persona, un Dios, una deidad que tuvo que haber creado todo esto, ¿sí? Entonces, hay varios puntos principales, ¿no? En este versículo y es que pues, los voy a copiar para que ustedes lo puedan ver. Uno de ellos es que el mundo entero tiene conocimiento acerca de Dios y de cómo se ve Dios a través de una revelación natural, de ver la belleza del mundo, ¿sí? Y si bien pueden saber acerca de Dios, esto no es lo mismo que conocer a Dios para salvación, ¿sí? Y la revelación natural responsabiliza a todos por su pecado desde que Dios se les dio a conocer, ¿sí? Y digamos, Dios no es cruel, ¿sí? Por haber, eh, Dios no es cruel, Dios no es cruel. Dios ha hecho un mundo tan hermoso, ¿no? Para que todos nosotros también a través de su creación podamos darnos cuenta de que hay un Dios no creativo, ¿sí? Am, y algo que digamos también él habla aquí es que el pecado, que el pecado separa a la humanidad de Dios y lo condena, ¿sí? Y debido a su pecado, los hombres no tienen, digamos, excusa en cuanto a su culpabilidad, porque todos hemos pecado, ¿sí? Eh, y debido a esta revelación natural que las personas pueden tener al ver el mundo, los hombres tampoco tienen excusa en cuanto a su conocimiento de la verdad, porque ya han visto que todo apunta a que hay un Dios que ha creado el mundo, ¿sí? Entonces, así que no tienen excusa, ¿sí? Según lo que el apóstol Pablo aquí está diciendo, que Dios se ha manifestado a través de su creación para que nosotros podamos verlo, ¿sí? Que esto es bien importante. Entonces, fijémonos que, para recapitular un poco estas primeras partes de Romanos capítulo 1, vemos eh, primero, en el capítulo 1 vemos la falta, digamos, de familiaridad del apóstol Pablo con la iglesia en Roma, porque pues él se presenta y comienza a explicar que todo lo que él va a escribir en su carta está de acuerdo a las escrituras, ¿sí? Comienza hablando acerca de que Cristo viene del linaje de David, que es 100% hombre. Luego dice que demuestra ser el Hijo de Dios porque ha resucitado de los muertos, ¿sí? Habla que todos hemos sido llamados, tanto judíos como gentiles, para compartir, ¿no? El Evangelio. Y luego también nosotros vemos entonces que el apóstol Pablo estaba maravillado por el crecimiento de la iglesia en Roma, ¿sí? Porque dice, vuestra fe se divulga por todo el mundo. Encontramos también en este primer capítulo, encontramos el propósito de la carta, ¿sí? Que el propósito de la carta era ir a visitarlos a ellos para poder enseñarles acerca de un don espiritual, ¿sí? Y también que mutuamente pudieran ellos ser confortados, ¿sí? Que se pudieran, digamos, edificar mutuamente. Habla entonces en esta primera parte que él no ha podido llegar a Roma porque su viaje ha sido estorbado, ¿sí? Y luego entonces él también habla acerca de su perspectiva en cuanto a conocer, a saber del Evangelio. Y dice que
él siente como esa obligación de compartirle tanto a griegos como a no griegos el evangelio y siente que es un deudor, ¿sí? Habla acerca de esa urgencia, que se sentía ansioso por compartir el evangelio. Y luego le dice a las personas que no se avergüencen del evangelio porque el evangelio el evangelio nos demuestra la justicia de Dios, que es un Dios justo que demuestra su justicia enviando a su Hijo para cumplir las promesas que ya Él había hecho. Y también en esta primera parte que hemos leído, habla acerca de la ira de Dios y la justicia de Dios. Y cómo un Dios que es justo, que una de sus características es ser justo, demuestra esa justicia con sus actos y, y, y cómo él, siendo no, pues un Dios justo, no derrama como su ira contra la humanidad, sino contra la maldad de la humanidad. Entonces, aunque derrama su ira contra la maldad de la humanidad, también derrama su amor y su misericordia para que todo aquel que está en pecado se pueda arrepentir y pueda alcanzar esa cercanía con el Padre y ese perdón de pecados y esa adopción a la familia de Dios cuando acepta a Cristo y lo declara, ¿no? Declara que es el Hijo de Dios. Entonces, eso es como lo primero que hemos visto aquí en los primeros versículos del libro de la carta a los Romanos. Una pregunta para responder para la siguiente clase es, ¿el conocimiento de Dios eh, es suficiente para tener una relación con Dios? Quería escuchar aquí. No, solo el conocimiento, sino reconocerlo. Sí, es un punto que el apóstol Pablo toca y después lo vamos a leer en la siguiente clase, pero en el versículo 21 él dice lo siguiente. Dice, pues habiendo, y con esto cerramos la clase el día de hoy, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecen en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, lo que el apóstol Pablo dice acá es, no basta con reconocer la existencia de Dios, porque si fuese el caso, entonces el cristianismo se basaría en simplemente el asentimiento, ¿no? Mental más que en el nivel espiritual, ¿no? Y la profundidad de tener una relación con Dios. Am, en cambio, pues, digamos, no basta con reconocer que el creador existe, ¿sí? No basta, como aquí lo dice el hermano Alex, dice, no solo el conocimiento, sino reconocerlo y glorificarlo, ¿sí? No basta simplemente con reconocer su existencia, ¿sí? Am, como decía la hermana Rosa, dice, hasta el enemigo conoce de Dios, ¿sí? Eh, entonces aquí el apóstol Pablo dice es que muchos han conocido de Dios, pero no lo glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecen en sus razones y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces es bien fuerte lo que está diciendo el apóstol Pablo, pero dice que los humanos, en lugar de adorar a Dios como fuente de su vida, dan lealtad a la creación no humana, ¿sí? Y en esta época se veía mucho que la gente comenzaba a adorar el dios Sol, la diosa como la luna, las estaciones, el dios de la cosecha, este dios el otro. Entonces, en el versículo anterior, fíjense que en el 20 vemos que el apóstol Pablo dice, ustedes pueden ver a Dios a través de su creación, pero muchas personas ven a Dios a través de su creación y conociendo, sabiendo que hay un Dios, simplemente ignoran eso y deciden, ¿qué? No glorificarlo como a Dios, ni le dan las gracias, sino que se envanecen en sus propios racionamientos y se vuelven idólatras, ¿sí? Se vuelven idólatras. Y la humanidad en este entonces era muy idólatra y muchos de las personas en Roma tenían muchos templos y adoraban unos dioses y les ofrecían ofrendas. Y el apóstol Pablo dice, si a través de la creación ustedes pueden conocer a Dios, pero ustedes le atribuyen la creatividad de Dios, ustedes le atribuyen, ¿no? El gen, ¿no? De creador que tiene él, su carácter, se lo atribuyen a cosas que son inexistentes, ¿no? Como el dios de la luna, el dios del sol, el dios de la cosecha, ¿no? Si todo eso se lo atribuyen a dioses de mentiras, se vuelven idólatras y dice que se envuelven en sus propios racionamientos y su corazón necio fue entebrecido, ¿sí? Y luego el versículo 22 es bien chocante porque dice, profesando ser sabios, se hicieron
necios. Entonces ellos creyendo ser sabios, creyendo que leían las estrellas, creyendo que le atribuían, ¿no?, las características de Dios a unas estatuas, lo que hicieron que fue volverse necios. ¿Y cuántas veces no vemos nosotros esto en la sociedad? Personas que se creen muy sabias, pero que su corazón se entenebrece y lo que hacen es volverse más necios, ¿sí? Porque nosotros vemos a Dios en todo, ¿sí? Vemos la creatividad de Dios en todo. Y como dice el apóstol Pablo, una de las maneras en las que Dios se revela a su humanidad es con su creación. Y muchas veces dice, las personas lo que hacen es se creen más sabios, se envuelven en sus racionamientos y le atribuyen estas evidencias de que Dios es real a cosas que son inexistentes y se hacen más necios. Entonces, es bien importante, y lo que decía la hermana Rosa, ¿no? El conocimiento de Dios, incluso como creador y salvador, no es suficiente para que la gente obtenga salvación. Es más, los demonios creen en Dios, pero no le adoran. Pero la humanidad siempre tiene como ese deseo, ¿no?, innato de adorar cosas. Eh, pero la elección de adorar la creación, en lugar de al creador, es una evidencia, eh, digamos, es bien evidente en el pueblo romano, y por eso el apóstol Pablo está como tratando de darle ahí como en la herida, porque ellos adoraban mucho la creación de Dios, pero no adoraban al creador. Entonces, es algo como que Pablo está intentando hablar a la necesidad de que vivía, digamos, la iglesia y el contexto geográfico de este entonces. Y seguramente ustedes lo ven y nosotros lo vemos en nuestras culturas ancestrales y en los pueblos de pronto indígenas, eh, los pueblos que han adorado más a la creación que al creador. Entonces, eso muestra un poco la realidad de las personas. Y por eso el apóstol Pablo se siente en deuda, porque dice, yo le debo a los griegos, le debo a las personas, les debo porque yo conozco el evangelio y no se los comparto. Entonces él se sentía como en esa deuda. Y con esto quiero dejar para que nosotros lo pensemos, porque vivimos también en una sociedad, en una sociedad, venimos de pueblos no ancestrales que han decidido adorar más a la creación que al creador. Y el apóstol Pablo le hablaba aquí al pueblo de Roma, pero también, digamos, lo podemos aplicar nosotros para la realidad en la que nosotros vivimos. Si te gustó este video, dale click al botón me gusta y suscríbete para que veas más videos. Y si quieres ser parte de Ruach, dale click al link o ingresa a www.cbruach.com e inscríbete para que tengas acceso a todas las clases y así obtengas tu certificado.